Ganadores en el canal rural Estancias Argentinas. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mira que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Mira qué lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Estoy en Tapiales, lo que fuera la antigua estancia de don Francisco Hermógenes Ramos Mejía. Vamos a contar la historia de Francisco Hermógenes Ramos Mejía, que es un personaje que siempre me interesó desde que estudié estancias, porque era un gran estanciero que cruzó el Salado en 1814 para meterse en tierra de indios en una época que era durísima. Vos, que sos descendiente, Juan Francisco Ramos Mejía, sos descendiente del gran Francisco Hermógenes, contanos la historia de don Pancho. Bueno, te voy a contar un poquito. En realidad, don Pancho es mi chosno, es decir, el padre de mi tatarabuelo. Meterse en 1814 al sur del río Salado, y esto es Miraflores, la estancia que él compra, que es el único caso en la historia argentina, a los indios y al gobierno, 150 kilómetros al sur del Salado. Sí. Es decir, irse a vivir entre medio de los indios. Sí. En 1814 va prácticamente durante un año, donde hace el pacto con los indios, le compra el campo, empieza la construcción de esta estancia Miraflores, y un año después va con su mujer, 3 hijos, después tiene 6 hijos ahí. Es propio de un coraje, de una cosa notable, realmente una cosa muy particular. ¿Cómo compra Pancho Ramos Mejía el campo? Es un cuento muy singular. Cuando Lenguaraz Molina lo lleva a los caciques pampas y se entrevista con ellos y les plantea que quiere comprar la tierra, primero los caciques se quedan sorprendidos, que un tipo le diga que quiere comprar la tierra. Entonces pasa varios días y las negociaciones duran mucho tiempo, porque obviamente había un grado de desconfianza fenomenal, imagínate lo que era en esa época. Finalmente le dicen, bueno, está bien, arreglan un precio, y le dice, sí, pero le dice el cacique, pero yo le voy a vender únicamente lo que usted cabalgue, con 2 caballos de la salida del sol hasta el ocaso. Y entonces sale el Ramos Mejía con 2 caballos, hace una distancia que yo calculo que han sido 40 kilómetros. No te olvides que además no son 40 kilómetros por un camino, sino son 40 kilómetros por medio de los pajonales. Y vos fíjate que vos podés hacer más o menos 40 kilómetros en un día, eso al cuadrado. Y eso, si vos ves, más o menos te dan las 160.000 hectáreas que compras. Así que el cuento, si vos lo pensás, cierra bastante con la realidad. Sí, que son las hectáreas originales. Las hectáreas de Miraflores, que son 160.000 hectáreas, que es lo que le venden los indios. Él después inmediatamente se presenta al gobierno nacional, gobierno provincial, digo, la provincia de Buenos Aires, y le paga y le compra las 160.000 hectáreas. Es decir, que la paga doble. Es el único caso en la historia argentina, con lo cual está demostrando una actitud de nobleza muy importante. Por supuesto que al gobierno argentino y a los indios no pensemos que le vende
la tierra en un valor actual, porque la tierra en ese momento no valía nada. Es decir, digo, lo que más valor tenía era irte a vivir ahí. Sí, era el capital. Exactamente. Como siempre que se dijo, se les dio a los militares argentinos, se les regalaba el campo. Después de Roca. Era para regalarlo, porque nadie iba. Lo importante era poblarlo. Sí, llevar la hacienda, los animales y el manejo de... Y fíjate vos que la Argentina, desde 1860 a 1890, el valor de la tierra se multiplicó en moneda constante por 1000. Sí. Es decir, lo que lleva al progreso es por 1000. Es decir, que si hoy una hectárea valía $1000, vale 1.000.000 dentro de 30 años. Es una cifra descomunal. Francisco Hermógenes Ramos Mejía se formó en el mejor colegio de los españoles, el Real Colegio de San Carlos. Parte a Chuquisaca, en el Alto Perú, con un puesto. Allí era la cumbre de la cultura sudamericana española. Recientemente se había sublevado Condorcanqui, un cacique inca, por los maltratos que recibían de los españoles que los explotaban como esclavos en las minas. Él toma el nombre del último cacique inca asesinado en 1579, Tupac Amaru, y subleva a todos los Andes. Los españoles acaban con su revolución y él y su familia es asesinada. Tupac Amaru es descuartizado por caballos en 1780. Ramos Mejía llega a vivir ese clima que lo marca para toda la vida en su trato con los indios. Él organiza en Miraflores el Tratado de Miraflores, donde se citan las partes, y él representa a los indios. Sí, él firma en 1820, había sido el asalto de Salto por parte de los indios ranqueles. Entonces el gobierno de Martín Rodríguez trata de ver cómo pacificar, y entonces firma con Ramos Mejía, que representaba a los indios pampas, representando 16 caciques. Él firma por los indios, y Martín Rodríguez firma por el gobierno provincial el Tratado de Miraflores, y se firmó en su propia estancia. Este es el cariño y el respeto que tenían los indios. Sí. Tal es así que después de cuando lo llevan preso a él... Justamente porque los blancos rompieron... Los blancos rompen el tratado. Entonces, es un cuento terrible, ¿no? Porque van a Miraflores a ponerlo preso a don Pancho, y va el capitán Lara, que después fue fundador de Dolores, mandado por Martín Rodríguez, y los indios dicen que de ninguna manera, ¿cómo lo van a poner preso a don Pancho? Que se pone todo, sabrá que eran. Entonces dice, no, dice don Pancho, no, vamos a obedecer al gobierno, esto hay un malentendido, el pacto del Tratado de Miraflores no se va a romper. El capitán Lara se quiere llevar preso todo el día que había ahí, el día eran 80 indios, y don Pancho Ramos le dice, bueno, vayan ustedes al fuerte Caquel, yo voy a ir mañana, pero confíen en el gobierno, esto es un malentendido, vayan. Y fue terrible. Al día siguiente don Pancho Ramos va para ahí, y cuando va llegando al fuerte Caquel, que él era un fuerte que él había donado, porque era parte de Miraflores, que él había donado al gobierno, ve los 80 indios muertos, degollados en el camino. Con lo cual el gobierno los traiciona de tal forma que su descomposición anímica es fenomenal. Y esto, curiosamente, los indios, el resto de los indios, podrían haber dicho, no, el que nos traicionó es Ramos Mejía, porque dejó matar a los 80 indios. No, los indios dicen, no, acá realmente, si don Pancho dijo que había traición, hubo traición. Claro. Entonces cuando se desata un malón, que ahí el capataz Molina es uno de los capitanes del malón, porque él se da vuelta y se va con los indios también. Sí. Pasan gritando por la estancia de Ramos, que no la tocan, viva la ley de Ramos, y después van incendiando Dolores. Pero era tal respeto que tenían, que viva la ley de Ramos, decían los indios. Y la ley de Ramos era orden, trabajo, respeto, cultivar la tierra. Pensaba una cosa curiosa, no dejaba tomar alcohol ni jugar en su campo. Y los indios, que eran muy propensos a tomar alcohol y a jugar, lo respetaban. Sí. Es decir, había logrado imponer un orden, un sistema que además a los tipos les gustaba.
campos y estancias. Entre Ríos, Villa Paranacito, se venden 400 hectáreas ganaderas forestal con posibilidad de explotar 500 más, $500 la hectárea. Buenos Aires, Varadero, 35 hectáreas en venta, 27 para siembra, el resto pastura, $8.500 la hectárea. Buenos Aires, Tres Arroyos, 103 hectáreas 100% agrícolas, $10.000 la hectárea. Buenos Aires, Mercedes, aras de 10 hectáreas, con todas las instalaciones en alquiler, $1.200.000 pesos por mes. Más información en elrural.com. Para el productor que lo mira por streaming en elrural.com, estos son los remates de los próximos días. Agéndelos. Sociedad Rural de Jesús María, Consignaciones Córdoba, el lunes a las 10:30. AFA, Marco Juárez, Gordos y Conserva, fin de año, el martes a las 10. Colombo y Magliano, Rauch, el martes a las 14. Ganados Remates, especial Marcangus, el martes a las 15. AFA, Providencia, Gordos Conserva e Invernada, fin de año, el miércoles a las 10. AFA, Cañada Rosquín, Gordos y Conserva, fin de año, el jueves a las 10. AFA, Junín, Gordos, Conserva e Invernada, fin de año, el viernes a las 10. Alfredo S. Mondino, Buena Esperanza, el viernes a las 11. Pepa Knubel y Ferrero SRL, especial Invernada y Cría, el viernes a las 11. Véalos por streaming, como siempre, en elrural.com, la web de Canal Rural. En 1808 compra Ramos Mejía Tapiales, 5.000 hectáreas que iban desde el río La Matanza hasta el Palomar, de Diego Caseros. Había desistido de comprar a Edo porque esta familia pedía un precio exorbitante. En 1814 compra Miraflores. En 1821 es desterrado por Rodríguez a Tapiales, desde donde sigue administrando por correo su estancia en Monsalvo de 160.000 hectáreas. Rosas, por unitario los Ramos Mejía, le expropia en 1839 y la recupera Ana Segurola en 1858, con 40.000 hectáreas menos y sin sus 20.000 vacas. Le heredaron sus hijos casados con Elía y con Madero, y sus hijos Matías y Ezequiel. Los Elía fueron los últimos herederos de Tapiales hasta 1950 y pico. Un testigo es Ricardo Saie Elía. En Estancias Argentinas estoy con don Ricardo Saie Elía, descendiente de don Pancho Ramos Mejía. Orgulloso, ¿no? Absolutamente. Orgulloso. Absolutamente. Y los Elías fueron los últimos que tuvieron Tapiales, ¿no? Correcto. Estas 5.000 hectáreas eran de... 7.000. 7.000, donde es el mercado central de frutos, al lado de Buenos Aires, valiosísima propiedad en ese entonces, ¿no? Correcto. Los límites eran las chacras de Miserere, el río Matanzas, el Palomar de Caseros y Tierra Realenga. Ajá. Así que ¿qué abarcaba? Era un rectángulo. La Matanza, ¿era eso? Hoy es Partido de la Matanza, era mucho más que eso, pero bueno, el pueblo de Ramos Mejía, etcétera, todo era Aedo, todo era propiedad de don Francisco Hermógenes. Ajá. Valían esos campos porque eran el abasto de Buenos Aires, daban, así como Caseros, el Palomar daba palomas que se comían, se consumía verduras, etcétera. O sea, era más importante Tapiales como propiedad que Miraflores, aunque hoy... Correcto. El tema es así, don Pancho Ramos, Francisco Hermógenes Ramos Mejía en realidad, compra a Martín de Altolaguirre de los Tapiales. Altolaguirre tiene fama hoy porque plantó los gomeros que tienen en la Recoleta, que es un detalle interesantísimo. Era el mejor, quinta ahí, era la quinta Los Olivos de él, un gran botánico. Introdujo una serie de productos en Argentina en aquel entonces del virreinato notables, y se aburre, pasa el tiempo y se aburre,
Y entonces contrata a un vaquiano, el mejor vaquiano de la provincia de Buenos Aires, que se llamaba José Luis Molina, cruza el Salado, lo cual ya era una hazaña de por sí, y llega al partido de Monsalvo, que hoy es Maipú, a altura de 300 kilómetros de la capital. Porque era zona de mucha agua, y ahí conviene con los caciques, siempre usando el lenguaraz Molina, comprarle tierra y comprársela al gobierno central. Es el único, según Saldías, estanciero argentino, que compra tierra a los indios. Y por supuesto con ciertas condiciones. Los indios no se tenían por qué retirar de la zona, les iba a enseñar a trabajar, iban a tener que cumplir algunas condiciones de moralidad que consideraba indispensables, porque era un hombre de Chuquisaca, era un hombre que entendía la filosofía y la teología como parte de su vida. El paraíso terrenal, él quería instaurar la justicia y la paz de Dios. En esas épocas las tierras del sur de Buenos Aires eran las mejores, pues tenían pastos finos para el ovino, estaban alejadas de las guerras civiles más al norte y sobre todo tenían aguadas naturales de lagunas y ríos que a su vez servían de límites a los campos para atajar los rodeos. Eran lugares y tiempos duros aquellos. En mi historia de estancia, si hubiera que nombrar 2 o 3 grandes estancieros, Francisco Hermógenes Ramos Mejía sería uno de ellos. Anécdotas, contame alguna de esta historia de Pancho, que hay miles. Hay miles. Una historia para varios capítulos. Realmente es impresionante todas las ramificaciones históricas que tiene don Pancho Ramos, Tapiales, la historia de mi familia. Hay una que me parece interesante transmitir, interesante por la enseñanza que da. El capitán de Blandengues, Ramón Lara, que es quien, cumpliendo las órdenes del gobernador de la provincia, Martín Rodríguez, lo confina en Tapiales a don Pancho Ramos, era el hombre que había fundado Dolores. Cuando lo confina, después de muchos altercados, José Luis Molina se pasa al lado de los indios y los levanta. Y entre otras cosas queman Dolores, terriblemente. Pasan 2 años, una cosa así, y el capitán Ramón Lara le pide permiso al Estado Mayor para que lo den de baja. Le pide permiso al Estado Mayor para que lo den de baja. Porque por sus heridas, le faltaba un brazo, y por su edad no podía seguir combatiendo. Además, con ello le darían la oportunidad de recuperar a su familia, que la había perdido en Dolores, entre los cuales estaba, por supuesto, su mujer y sus hijas, una de las cuales era ciega. A mí me impresiona eso. Hoy cualquier funcionario se siente ofendido y se retira, cobrando igual o más que antes, y estos señores, para no cobrar nada, pedían permiso. Y para recuperar algo más propio que la familia, ¿no? Bueno, este cuento es uno de los miles de cuentos que surgen de conocer la historia nuestra, los intríngulis de nuestra historia, que son sensacionales. Ejemplar, ¿qué ejemplo deberíamos dar contándose las historias estas? Bueno, la idea de Tapiales es que un chico llegue al casco, que vea el video, que vea lo que hay, que recorra la casa, que pueda, si pudiéramos, porque no hay lugar, pero lo va a haber con el tiempo, enseñarle a ensillar un caballo, a dar una vuelta en un coche de caballos, es decir, que tenga un sentido de patria, que por un ratito lo tenga, y que al día siguiente, cuando oiga el himno, se emocione también. Porque nosotros, vos, yo y muchos otros han recibido enseñanza o lo hemos aprendido en colegio, en la universidad, pero hoy se ha perdido eso. Y hay que volverlo a poner en vigencia, el sentido de patria, ¿no? El sentido de pertenencia, de ser ciudadanos, y no de estar, sino de ser ciudadanos. Bueno, esta es un poco la idea de Tapiales. Ricardo, vos cuando hablas de Tapiales me estás diciendo nosotros. ¿A qué te referís en nosotros? Sí. Muchísimos descendientes de don Pancho Ramos, no sé, estimamos que somos 7.000. Hicieron una reunión una vez, ¿no? Hicimos una reunión una vez. Juntaron unos cuantos. Sí, un montón. Y ahora hicimos otra, y pequeña, pero muy rica. Y hemos armado una asociación, amigos del Museo Chácara
se llama Asociación de Amigos de la Chacra de los Tapiales, y que colabora con el Mercado Central a los efectos de lograr todo esto, simplemente a título de colaboración. O sea, una asociación de la cual soy el presidente, lamentablemente, porque es una responsabilidad, pero me encanta la idea y estamos trabajando muchísimo para esto. Sí, bueno, te veo afanoso en el tema. No, afanoso no es la palabra mejor. Me falta talento, eso es una cosa. Qué bueno, algo con el tiempo se cura. Sí, puede ser. Este domingo, en Canal Rural Noticias, Carlos Echepare dialoga con 3 históricos referentes de la dirigencia rural argentina. Mario Llambías, expresidente de CRAP, Carlos Gareto, expresidente de Coninagro, y Daniel Peregrina, expresidente de la Sociedad Rural Argentina. El recuerdo del histórico presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Míguez, la mirada sobre la actualidad del sector, el gobierno de Milei, el rol de la dirigencia y de la mesa de enlace. Lo esperamos para pensar nuestro campo en Canal Rural Noticias, este domingo a las 21. Ya comienza Agroverdad. Estamos con Sofía Laferrer de Pinedo, que escribió La leyenda de un pionero, libro de reciente edición. Contanos de este libro. Y el libro se llama La leyenda de un pionero, y el pionero es justamente Francisco Hermógenes Ramos Mejía. Esta palabra, pionero, es la que a mí más me despertó desde muy chica, el espíritu del pionero. Y es una cosa que, recorriendo el país de norte a sur, que lo he recorrido bastante, he encontrado en nuestra Argentina tantas historias, tantas leyendas de pioneros. Y es quizás una de las cosas que más extraño en nuestra época. Porque en nuestra época parece que todo nos lo tienen que dar. El gobierno nos tiene que ayudar, tenemos que recibir, pero nunca tenemos que arriesgar y dar, ¿no es cierto? Y justamente creo que tanto don Pancho Ramos como más adelante hay un relato del Perito Moreno cuando se escapaba de las tolderías del cacique Yaihueque, que también te revela el espíritu que tenían los hombres de esa época para hacer el país. Y a nosotros, que más o menos nos lo dieron hecho, medio como que lo estamos deshaciendo, ¿no te parece? Sí, sí. Y bueno, los indios tenían, claro, por él un amor muy especial, y además lo veían sufrir y lo vieron irse de ese lugar que él había hecho con tanto amor, con él y su familia, y ellos, cuando se murió, estuvieron 3 días los parientes tratando de conseguir el permiso para enterrarlo en ese lugar. Como el trámite era largo y había muchos problemas, un día los indios decidieron robarse el cadáver, llevárselo, y nunca nadie sabe ni supo dónde está enterrado don Pancho Ramos. Lo cual le da un poquito más de aire de misterio a todo esto. Y bueno, es como lo único que podían hacer ellos era eso, o sea, rendirle el póstumo homenaje, no a la manera civilizada del entierro tradicional, sino a la manera de ellos. Lo enterraron al desierto. Se lo llevaron al desierto que él había civilizado en su pequeño lugar. Bueno, no era tan pequeño, no era, porque eran 64 leguas. Cada legua, vos sabés que tiene 2.500 hectáreas. Y eso se medía por el galope de un caballo en el día, se dice. Nos da un poco de lástima no saber dónde está, ni siquiera que a la familia le dijeran dónde está. Porque por lo menos tendríamos un sitio de veneración todavía más que esta recuperación de tapiales que estamos haciendo la Asociación de Amigos, para recuperar lo que él quiso hacer y bueno, y que la gente sepa que una edificación que data del siglo, no me quiero confundir, XVIII,
todavía está en pie, con las modificaciones, porque han seguido viviendo la familia Elía, la vivió hasta el año 65, pero todo eso que queda, incluso los ladrillos como estaba hecho, yo digo, por favor, no tapen los ladrillos, porque todo esto es parte de la historia también, ¿no es cierto? Bueno, un poco ese es el espíritu que queremos transmitir y dejar. Con el fervor que tienen los descendientes, o sea, Pancho Ramos descansa en paz, donde esté. Esperemos que descanse en paz. Seguramente descansa mucho más en paz que todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a vos, Ricardo, por querer rescatar esta historia. Tuve una paloma indiana casada en casualidad y hoy se ve en prosperidad y se muestra muy ufana. Yo la casé de mañana porque soy madrugador, envidiando al cazador que hoy me la tiene enjaulada, muy palito el color, pero bien acostumbrada. Esta palomaca se estando durmiendo en su nido y como no fui sentido, con mucha ansia la tomé. Una vez que ella vio que de mí estaba prisionera, me pidió que la quisiera. Al verme tan atrevido, no creía la sorprendiera, estando durmiendo en su nido. La quise con afición y voluntad temeraria, y otra paloma ordinaria la invitó a una diversión. La privé en esa ocasión por haber desigualdad y ella por su seriedad demostró estar agraviada, y en la primera ocasión alzó el vuelo disgustada.